yendo a Grupo de AA, que es una excelente herramienta para entender que hay más gente como tú, pero sobre todo el invitar a la gente que es familiar de alguna persona que tiene esta adicción a entender la enfermedad como tal y no pensar que somos unos desgraciados o unos malagradecidos o unos buenos para nada. No, yo a lo largo de mi recuperación he encontrado gente que sufre mi enfermedad y que es valiosísima y que tiene una capacidad intelectual enorme, pero que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y drogadicción. Y entonces esto nos hace diferentes porque así nos los han hecho sentir, no porque lo seamos, sino porque en el momento en el que alguien te pone la cruz en la espalda de ser un alcohólico o un drogadicto, inmediatamente ya estás como leproso en la época de Jesús, ¿no? Estás sacado de la sociedad porque eres alcohólico. Ay, no quiero que te le acerques a mis hijas, ¿no? O a mis hijos por lo que eres. Y francamente, no es así. La gente tiene que entender que esto es una enfermedad. Y yo parte de mi vida hoy la dedico a pasar el mensaje a familiares porque yo lo he sufrido en mi familia. Claro. Yo ahorita, en estos momentos, pues lamentablemente tengo una relación distante con mi padre, al que amo con todo mi corazón, y estoy seguro que él me ama a mí. Y a mi madre, a la que amo con todo mi corazón, y estoy segura que ella me ama a mí también. Sin embargo, ellos no entienden mi enfermedad. Y entonces ellos me ven a mí como su hijo adicto, me ven a mí como su hijo el alcohólico, me ven a mí como el hijo al que ellos creen que tienen que mantener o guiar, y no es así. Yo tengo manitas, yo hago mis cosas, yo nunca quise faltarles el respeto, ¿no? Y con mucho amor, la última vez que yo hablé con mi papá, le dije, ¿sabes qué, papá? Tengo que poner un espacio entre tú y yo, porque en estos momentos tu personalidad me es, me es mala para mi forma, Te afecta. porque tu personalidad me afecta. Entonces, con mucho amor, tengo que distanciarme. Y a veces es lo que tenemos que hacer, tenemos que marcar nuestros límites, Sí. esperando a los que les marques los límites, pues los entiendan y a veces no los entienden. Y es un caso Pero que me pasa a mí, mi mamá. sí, hay, Pedro, son dos límites que yo marcaría. Uno es el límite que yo me marco, que es decir, yo no voy a permitir esto, yo no voy a ir allá, y otro es el límite que le tengo que marcar al otro. Entonces, a veces no distinguimos eso Exacto. y queremos Tienes imponer al toda otro. la razón. Tienes toda la razón. Hay límites personales y hay límites que les ponemos a otras personas. Ujú. Nosotros eh, no entendemos de límites. Inclusive hoy te lo pongo como ejemplo en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Hoy los niños no pueden tener límites porque es abuso paternal, ¿no? No sabemos Estamos marcar. llegando, Eso no es cierto, Pedro. No sabemos es, marcarlos es, porque no nos han enseñado en ningún lado. no hay límites, entonces, pero en ¿Qué verdad, tal, amigos y amigas? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en Conversaciones de Altura. Yo soy Josefa Galván, soy psicóloga con maestría en Ciencias de Educación Superior y doctorante en Neurociencias. Bien, en esta ocasión, en Conversaciones de Altura, vamos a tener una charla con Pedro Ferriz de Con-Híjar. Una persona muy mediática, una persona muy abierta, muy entregada en las redes sociales y muy polémica también. Él nos comparte su historia acerca de las expectativas que aparentemente tienen los padres y luego cómo los hijos interpretan esas expectativas y de alguna manera se ven envueltos en ciertas dinámicas que son complejas para ellos, sobre todo cuando están muy jovencitos, para poder encararlas, para poder enfrentarlas y resolverlas, porque todavía no cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces, Pedro nos hace el favor de compartirnos esa historia, cómo fue su vida, qué es lo que ha pasado y cómo se está dando el cambio y se ha atrevido a hablar acerca de este tema. Así que no se lo pierdan de principio a fin. Creo que será muy útil para muchos padres, una alerta, una llamada de atención y también un contenido que les puede ayudar para prevenir sobre todo el suicidio. Nadie desea que esto nos ocurra como padres. Así que bienvenidos, bienvenidas y acompáñenos hasta el final. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de tener esta conversación cuya finalidad es compartir con padres de familia,
con personas que estén pasando por cosas similares a las que tú vives, a las que yo vivo, y siempre, siempre con la intención de ayudar. No, toda entrevista de esta naturaleza no tiene fines de lucro, sino de generar un impacto en las personas, porque hay tanto contenido bueno en redes sociales y yo no sé qué está pasando, pero como que no vemos un cambio significativo, ¿no? Entonces hacemos mucho esfuerzo por ello y dices, bueno, la gente no lo está aplicando, así que necesitamos que lo apliquen, que se enfoquen en una cosa, pero que lo apliquen. Y Claro. la idea de esta charla es conocer un poquito más allá a Pedro Ferriz Híjar, más que el polémico, el dinámico, el disruptivo, sino ir un poquito más allá, porque todo eso a veces hace mucho ruido y dejamos de ver a la persona. Y en este campo a mí me interesa más ver a la persona que todo ese ruido que se hace. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro, Claro. muchas gracias. Cuéntanos de ti, así como de recorrido, de línea de vida, de los dos pilares, cómo se van hilando en la parte de familia y tu formación educativa. Cuéntanos. Bueno, antes que nada, Josefa, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Y sí, creo que hay una marcada diferencia entre el Pedro público y el Pedro privado, ¿no? Como en todo en esta vida. Y más una persona que pues, ha estado en el ojo público durante pues, casi toda mi vida, ¿no? Viniendo de un abuelo con una gran trayectoria en los medios de comunicación, igual un padre con una gran trayectoria en los medios de comunicación, y ahora lo que es mi trayectoria en los medios de comunicación, ¿no? De repente uno tiene que saber distinguir entre la marca Ferriz y el Pedro del que estás hablando, ¿no? Porque en mi familia es una dinastía en todo sentido. Yo soy el Pedro Ferriz número decimocuarto. Mi hijo, que pues comprenderás también se llama Pedro Ferriz Sotelo, es el decimoquinto y espero que él también pues siga la tradición de ponerle Pedro Ferriz a su hijo para poder seguir con esta dinastía que está en este mundo desde mediados de los 1200, ¿no? Que fue el primer Pedro Ferriz que tenemos nosotros registrado, Ajá. que se llamaba Pedro Ferriz de CC. Y de ahí, pues, esta larga historia de Pedros que han tenido historias maravillosas y que todos los Ferriz, pues, conocemos como parte de nuestra historia de vida. Yo sé qué hizo cada uno de los Pedros de mi familia, cuándo llegaron a América, en dónde estuvieron, si pelearon en la batalla de Churubusco, en la batalla del Molinillo del Rey. Mi bisabuelo fue general de ferrocarriles mexicanos con Porfirio Díaz. Mi abuelo nació en Piedras Negras, Coahuila, justamente por eso. Y bueno, pues un poquito de historia de todo, ¿no? Entonces, Y Pedro si algo me significa piedra, ¿no? inculcó, Y Pedro significa Pedro piedra. significa piedra, sí, exacto. Y pues algo me inculcó mi abuelo y mi padre, pues siempre fue el orgullo del nombre propio, ¿no? A nivel periodismo, pues somos tres generaciones. Pedro Ferriz Santa Cruz, Pedro Ferriz de Con y ahora Pedro Ferriz Híjar, ¿no? Llevamos un rato casi entre los tres, pues sumamos más de 100 años de periodismo, ¿no? Mi papá tiene solito 50, mi abuelo tendrá otros 70, 80 y yo tendré 20, 23 años en el mundo del periodismo activamente, entonces pues tenemos más de 100 años en conjunto de vida periodística, ¿no? Sí, ese es como Eh, tu contexto, es el nido que te ha es puesto, el ¿no? nido en donde yo nací, ¿no? Mm. Yo nací en medio de las cámaras, yo nací en medio de los reflectores, acostumbrado a tener un papá que tenía una relevancia nacional, acostumbrado a tener un abuelo que tenía una relevancia nacional, acostumbrado a cargar un hombre que mucha gente podrá decir que eso es un privilegio, y sí lo es, pero también de cierto modo es una cruz, porque no nada más es gozar de las mieles de apellidarte Ferriz, sino también de las responsabilidades de hacerlo. Entonces, pues yo en mi vida me considero un libro abierto hoy. Creo que he pasado por muchos altibajos. Te cuento un poco de mi infancia. Mi infancia fue una infancia muy feliz. Sin Ujú. embargo, yo fui un niño muy problemático. Yo soy un niño de los primeros casos casi detectados de Attention Deficit Disorder, o sea, una déficit de atención. Yo era un niño muy inquieto que entendía muy rápidamente lo que estaba viendo en la escuela, pero que era incomprendido porque pues, a mí me decían 2 más 2 4 y yo decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya 2 más 2 4. Y me ponía a jugar
Pues los maestros de esa época pues consideraban que era yo un niño problemático, pero cuando llegaba la hora de los exámenes, pues yo sacaba buenas calificaciones, ¿no? Porque yo entendía las cosas. Mm. Pero claro, dentro de la rebeldía y dentro de muchos otros factores que pasaron en mi vida, el buscar la atención de mi padre, que se la vivía trabajando, pues yo fui un niño complicado, reprobaba mis materias adrede, ¿no? Nada más para llamar la atención. Eh, ¿Qué te cuento? Me corrieron de todas las escuelas, estuve en el Seica, estuve en el Americano, estuve en el Cedros, estuve en la UP, acabé en el Cumbres, nada más en la época de primaria preparatoria. De ahí estudié en la Universidad de Anáhuac, estudié en la Universidad Francisco de Vitoria, estudié en la Complutense de Madrid, estuve un año fuera, también estudiando en Irlanda. Entonces, pues a nivel académico, creo que mi padre hizo todo lo posible porque yo tuviera una muy buena educación, cosa que no entendí hasta llegar a la universidad, porque antes de la universidad, en la prepa y en la secundaria, pues aunque yo era un hombre brillante y era un hombre inteligente, pues no le ponía el esmero que merecía mucho en gran medida por la inmadurez, ¿no? Cuando llego a la universidad, pues llego a estudiar las materias que me gustaban, ¿no? Ujú. Dejándome atrás de, pues, a quién le gusta el álgebra, ¿no? A quién le gusta, pues, materias como, no sé, cálculo diferenciado, ¿no? Yo No, no conozco sí muy hay pocas gente, por eso personas. somos científicos, ¿no? O Sí hay. sea, sí, sí hay, pero tres. Ajá, Y entonces yo me dediqué a estudiar lo que a mí me gustaba, que era historia universal, que era derecho. A mí siempre me gustaron mucho las humanidades. Empecé estudiando periodismo, de ujú, ahí estudié relaciones internacionales, de ahí la vida me dio la oportunidad de hacer una maestría tuve una maestría en Derecho Comunitario, después estudié Derecho Penal Internacional. Entonces, pues me considero un hombre culto ujú, dentro de todo académicamente. Siempre estuve muy cobijado por mi abuelo y por mi padre en términos de cultura, en términos de educación. Las sobremesas en mi casa, pues se tocaban temas políticos y culturales, ¿no? ujú. Entonces, pues gracias a Dios y mucho yo creo que a la genética, porque yo soy un convencido de que mucha de la inteligencia que uno tiene se pasa genéticamente. Ay, Yo de claro que repente me sí. encuentro en situaciones en las que sé cosas que no sabía que sabía, ¿no? Y te lo digo en serio, ¿eh? Hay cosas que de repente a mí me vienen a la mente, que me vienen de un paso generacional de conocimiento que a veces yo no estudié, ¿no? Yo no estudié, no sé, economía, macroeconomía, y me siento en posición de poder hablar de temas, primero que nada porque pues soy un ávido lector, Ajá. soy un analista, tengo una facilidad para leer bastante buena. O sea, yo puedo estar leyendo, híjole, no sé, muchas palabras por minuto. O sea, yo más que leo, escaneo. No Ujú. sé si me da a entender, pero en Sí, lugar de sí. estar leyendo los párrafos, yo tengo una memoria visual. Entonces yo le tomo una fotografía, por llamarlo de alguna forma, al texto, y gracias a eso pues absorbo el 95% de lo que ahí dice. Entonces me considero privilegiado también en esas cosas, ¿no? Eh, pues de ahí Déjame hacerte aquí tuve, un pequeño paréntesis, Pedro, porque acabas de decir algo que pocas personas dicen, pero que no muchas, sino algunas personas lo viven, como esto. Yo a eso le llamo el conocimiento universal, que dices, no sé cómo llegó, pero yo lo pero entiendo. llegó, Sí, exacto, sí. ahí está. Y puede ser una situación genética, porque yo he investigado, te digo, como sabes, yo soy investigadora en neurociencias, entonces me voy metiendo con todo esto y digo, a ver, Ah, ¿dónde? es heredado. O sea, es el Hay una conocimiento parte, heredado de generaciones. Sí. hay una parte, pero aquí las otras teorías nos están vinculando con la cuántica, ¿no? Entonces dices, Ah, ¿cómo? claro, no. O Te vas sea, a ir hacia la ¿no? es Sí. cuántica, es Entonces, dimensiones. Por ejemplo, yo nunca estudié física cuántica, nunca. ujú, Sin embargo, uno se tiene que sentar a hablar de la teoría de las cuerdas, cuando uno se tiene que sentar a hablar de las distintas dimensiones que involucra la física cuántica, la masa, la materia, la antimateria, es algo que sé. sí, Y yo nunca en mi vida he leído un libro de, no sé, Stephen Hawking. y que no sabías que Nunca lo he leído. sabías. No, pero digo, pues, lo hablaba yo con mi abuelo, ¿no? De repente me empezaba a explicar de física cuántica y pues yo entendía de lo que me estaba hablando, ¿no? Y hablábamos, no sé, de el bosón de Higgs, y, Ujú, no sé, de N cantidad de temas científicos que a mí siempre me han llamado la atención. ujú, Pero bueno, también es
es una parte genética que qué bueno que tú como investigadora, porque es de lo que poca gente habla, ¿no? Mucha de la inteligencia que tenemos nosotros es una inteligencia que viene no solamente de generaciones pasadas, sino de vidas pasadas. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy un alma vieja. Yo no soy un alma nueva. Yo tengo comprobado por medio de, pues, desde regresiones hasta pláticas en donde yo he vivido en otras épocas. Soy un alma que lleva más de 80 vidas en este planeta. Entonces también eso influye. Hay almas nuevas y hay almas viejas. En mi Sí. caso, yo tengo un alma vieja. Mi última vida fue en Londres. Yo viví en Londres en el año 1700 y esto te lo cuento para chusma y para no chusma, ¿no? Pero yo me caí de un puente en un camión en Londres. Y cuando me lo dijeron dije, ay, no puede ser, hombre, ¿qué me van a estar diciendo? Me dice, no, pues te llamabas tal y te caíste de un puente en Londres tal fecha. Y entonces me metí a investigar y efectivamente ese día, a esa hora, se cayó tal persona en un puente en Londres y yo me quedé verdaderamente, pues, Sí. anonadado, ¿no? Y así siempre he tenido una curiosidad nata por todo lo que es la colonia, la conquista, por esta época de la reina Isabel la Católica. También sé que en algún momento viví en los 1200 con el Cid Campeador, porque son vidas pasadas. Y la verdad es que es un fenómeno muy interesante. Digo, hay quien no cree en estas cosas, ¿no? Pero yo sí soy un creyente porque mucho de mi conocimiento viene de esa experiencia de vidas pasadas. Entonces, Te voy a regresar tantito porque creo que estás hablando de un tema que es sumamente importante y que cada día lo vamos a ver más fuerte. O sea, hubo una época en que se habló, en la historia se habló mucho de todo esto. Bueno, en distintas épocas se ha hablado y ha sido como un conocimiento muy, muy guardado. Luego se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar, ¿no? Pero ahorita con lo que estoy diciendo, me recuerdas, por ejemplo, a Brian Weiss, con lo de libros, pero hay un libro muy en particular que se llama Lazos de Amor. No sé si lo has leído. no, no lo he leído. Lee ese libro. Te va a encantar porque Brian Weiss estuvo acá en México y yo a Brian Weiss lo conocí con el corte científico, ¿sí? Y de pronto la vida, cuando él tiene que atender a esta enfermera que no podía tomar agua, etcétera, que es la de muchas vidas, muchos sabios, eh, él se da cuenta que pues esa recurrencia y las vidas pasadas, entonces se empieza a grabar. Luego en su consulta, ya, bueno, se empieza a meter, pero yo lo conocí en el corte científico en un congreso en Estados Unidos y ya después lo conozco con el otro corte metafísico, ¿sí? O cuántico. Entonces, fue muy interesante porque yo fui a una entrevista a Canal 40 hace mucho tiempo para presentar mi primer libro y ahí nos encontramos Brian Weiss y yo fui a una presentación que él tuvo acá en México y fue muy, muy interesante. Una, que ya... Es muy interesante, es muy Sí, interesante ajá, el poder hablar de eso y el poder hablar de la capacidad que tiene la mente, ¿no? Porque sí, pues, los seres humanos normalmente utilizamos no arriba de un 20% de la capacidad que tenemos en nuestro cerebro. Y ajá, creo que hay ciertos umbrales de destape cerebral en donde uno puede empezar a utilizar una mayor capacidad y creo que hacia allá va la humanidad, ¿no? Creo que sí, por ejemplo, si hablamos de seres extraterrestres que se comunican a través de la telequinesis, estamos hablando de almas desarrolladas, de seres desarrollados que han logrado utilizar en distintas formas su materia gris y que con ello pues pueden lograr mucho, ¿no? Inclusive el propio Jesús, hijo de Dios en la tierra, pues era un hombre cuyas capacidades cerebrales eran mucho mayores a las de los humanos. Y uno de los principios, por ejemplo, no del catolicismo, pero sí del budismo, es que todos podemos llegar a ser dioses, ¿no? Todos podemos llegar a ser budas. Y el convertirte en Buda significa el poder desarrollar tu cerebro para poder desde levitar hasta ujú, estar en más de dos lugares a la misma vez, ¿no? Entras en otro sistema. Hay quien dice que Buda es una reencarnación de Jesucristo. ajá. Inclusive Mahoma maneja lo mismo, ¿no? Que es una reencarnación de Jesucristo que han sido los profetas. Yo creo que son temas que generan mucha discusión, que a mí me gustan mucho en lo personal, que han marcado mi vida en términos de estudio,
pero que es una pequeña parte de las muchas otras cosas que me han interesado, ¿no? Yo siempre estoy abierto a un buen libro, siempre estoy abierto a una buena reflexión y nunca estoy cerrado a nada, ¿no? O sea, yo creo que todo en este mundo es posible. Hay gente que tiene la mente muy cerrada y que piensa en estas cosas y dice, no, eso es casi lo tacha de sacrílego, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que si quieres entender la religión, por ejemplo, que yo creo que el misterio más grande que tenemos los seres humanos es la deidad, hacia dónde vamos y de dónde venimos, creo que tienes que abrirte a poder saber que somos masa, que somos cuerpo, que somos energía principalmente, y que la religión no se pelea con el ámbito científico, sino que somos energía y esa energía genera N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poquito, como tú Sí. dices, Pero de me lo que quiero soy. regresar porque de esto es un tema que yo creo que lo vas a ir desarrollando, pero de alguna manera tu perfil, por ejemplo, con esto que me cuentas, incluso yo había escrito ya por tu comportamiento y todo eso que yo veía, pues tú eres, si pensamos, ¿cuál es el elemento de Pedro? ¿Cuál es? Fuego, Fuego. fuego, eres un fuego, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, si lo vamos vinculando con otras cosas, tu comportamiento es así, eres muy rápido, eres impaciente, entonces los maestros, fíjate, Tengo una mente muy ágil. sí, sí, tienes mucha velocidad, entonces un perfil de estos a los maestros no lo pueden manejar, no saben cómo, y ese ha sido Sí. el gran desafío, ¿no? Eh, Sí, porque yo siempre fui un niño que pensó más rápido de lo que escribía, por ejemplo. por eso es Entonces yo que tenía muchas faltas de ortografía, inclusive dislexia. La gente que tiene dislexia piensa más rápido, no es que seamos tontos, es que a encima, veces encima las eh, ideas. vamos tan arriba en lo que estamos pensando que se nos enciman las ideas, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, pues yo he tenido que batallar con eso, ¿eh? Y es, pues hasta que te entiendes y te aceptas. A mí me costó mucho trabajo en distintos puntos en mi vida de irme aceptando irme queriendo tal y como soy, ¿no? A Ujú. veces no a veces, vivimos en una sociedad en donde todo es buscar aceptación y lo único que no hacemos es aceptarnos a nosotros mismos y Ujú. estamos por la vida tratando de llenar un molde que a veces no nos cabe. Y lo más bello en esta vida es cuando llegas a la aceptación de tus cosas buenas, pero también de tus defectos de carácter. Claro, Yo pero eso recuerdo tiene que mucho ver con la a mí, evolución y el autoconocimiento, Pedro, porque si no y entras ¿sabes qué? La madurez. en... Uno tiene que llegar a un grado de madurez. Yo siempre escuché a mi abuelo que me decía, madurar es medir las consecuencias de tus actos. Ujú. Eso te convierte en un ser maduro. Pero no todo el mundo es maduro. Al contrario, hay mucha gente inmadura, narcisista, egocentrista, y no dudo que yo tenga algunas cosas de estas, ¿no? Pero trato yo de encontrar mis errores, mis efectos de carácter y sobre todo entregar mi amor a las personas sin esperar nada a cambio. Creo que uno tiene que amar los defectos de sus pares, ¿no? Para reír siempre hay gente, pero para llorar hay muy poca. Yo soy de esos amigos que están contigo cuando lloras Ujú. y soy así porque cuando yo he tenido que llorar, lo he hecho en soledad. Cuando yo he tenido que reflexionar sobre mis errores o buscar un perdón, porque creo que todos en esta vida nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces y cuando he tenido que reflexionar sobre esos errores los he hecho en soledad porque muchos de los que consideraba mis amigos, inclusive mi familia, me dejaron en tiempos malos porque ya no convenía o porque estorbaba o porque no aceptaban mis problemas, como es Porque mi da problema vergüenza, que yo ¿no? he Da tenido. pena. Ujú. Bueno, pues mi problema de la adicción, yo soy un alcohólico, yo soy drogadicto, yo durante muchos años utilicé sustancias Ujú. y yo no entendía por qué las usaba, yo no entendía por qué a pesar de saber el daño que provocaba yo, no solo a mi familia, a mí, yo seguía con una conducta autodestructiva, una conducta conmiserante, una conducta en la que yo no comprendía por qué estaba haciendo las cosas y fue muy difícil el poder comprender que lo que yo tenía era una enfermedad y que la enfermedad había que tratarla y había que estar desde yendo a grupo de AA, que es una excelente herramienta para entender que hay más gente como tú, pero sobre todo el invitar a la gente
que es familiar de alguna persona que tiene esta adicción, a entender la enfermedad como tal y no pensar que somos unos desgraciados o unos malagradecidos o unos buenos para nada. No, yo a lo largo de mi recuperación he encontrado gente que sufre mi enfermedad y que es valiosísima y que tiene una capacidad intelectual enorme, pero que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y drogadicción. Y entonces esto nos hace diferentes porque así nos los han hecho sentir, no porque lo seamos, sino porque en el momento en el que alguien te pone la cruz en la espalda de ser un alcohólico o un drogadicto, inmediatamente ya estás como leproso en la época de Jesús, ¿no? Estás sacado de la sociedad porque eres alcohólico, ay, no quiero que te le acerques a mis hijas, ¿no? O a mis hijos por lo que eres. Y francamente, no es así. La gente tiene que entender que esto es una enfermedad y yo parte de mi vida hoy la dedico a pasar el mensaje a familiares porque yo lo he sufrido en mi familia. Claro. Yo ahorita, en estos momentos, pues lamentablemente tengo una relación distante con mi padre, al que amo con todo mi corazón, y estoy seguro que él me ama a mí, y a mi madre, a la que amo con todo mi corazón, y estoy segura que ella me ama a mí también. Sin embargo, ellos no entienden mi enfermedad. Y entonces ellos me ven a mí como su hijo adicto, me ven a mí como su hijo el alcohólico, me ven a mí como el hijo al que ellos creen que tienen que mantener o guiar, y no es así. Yo tengo manitas, yo hago mis cosas, yo nunca quise faltarles el respeto, ¿no? Y con mucho amor, la última vez que yo hablé con mi papá, le dije, ¿sabes qué, papá? Tengo que poner un espacio entre tú y yo, porque en estos momentos tu personalidad me es, me es mala para mi forma, Te afecta. porque tu personalidad me afecta. Entonces, con mucho amor, tengo que distanciarme. Y a veces es lo que tenemos que hacer, tenemos que marcar nuestros límites, Sí. esperando a los que les marques los límites, pues los entiendan y a veces no los entienden. Y es un caso Pero que me pasa a mí, mi mamá. sí, hay, Pedro, son dos límites que yo marcaría. Uno es el límite que yo me marco, que es decir, yo no voy a permitir esto, yo no voy a ir allá. Y otro es el límite que le tengo que marcar al otro. Entonces, a veces no distinguimos eso Exacto. y queremos Tienes imponerle al toda otro. la razón. Tienes toda la razón. Hay límites personales y hay límites que les ponemos a otras personas. Ujú. Nosotros eh, no entendemos de límites. Inclusive hoy te lo pongo como ejemplo en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Hoy los niños no pueden tener límites porque es abuso paternal, ¿no? No sabemos Estamos marcar. llegando, Eso no es cierto, Pedro. No sabemos marcarlos es, porque no nos han enseñado en ningún lado. no hay límites. Entonces, pero en verdad, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando mi hijo Pedro era un niño, un bebé más que un niño, tenía, yo qué sé, 5 años. Y me hizo un berrinche en un centro comercial en los Estados Unidos, a lo que yo lo agarré, lo cargué y le dije, a mí no me vas a poner así, y le puse una regañiza. Se me acercaron 4 o 5 personas a decirme que por qué lastimaba a mi hijo. Y dije, no lo estoy lastimando, no lo estoy haciendo nada, simplemente lo estoy educando. Ujú. ¿Sabes cuántos berrinches me volvió a hacer mi hijo? Pues sí, ¿no? Ni uno, ni uno. A la fecha le digo, mijito, ¿cómo regaña a papá? ¿Qué agarra así? Que quién sabe qué. Porque le puse un límite y le dije, yo soy tu papá y tú a mí me obedeces. Ujú, Cuando seas grande, será otro rollo, pero ahorita tu papá soy yo y a mí me respetas. ujú. Marqué mi límite, punto. Sin necesidad de golpes, sin necesidad de nada, simplemente demostrándole lo que a veces nos olvidamos. Claro. Somos animales. Pero es que Nosotros somos animales. tienes un perfil, Pedro, una voz muy fuerte, tienes una Sí, identidad muy fuerte, entonces para las demás personas pero me parece como muy agresivo, cuando no tiene mira, agresividad, tiene determinación, ¿no? se nos olvida Ujú. que nosotros somos animales. Somos animales. Entonces hay alfas, hay betas, hay gamas. Ahora, mira, yo cuando estoy con mis perros, yo tengo 4 perros. Y cuando mis perros empiezan a pelear, el primero en gruñirles soy yo. Y les Ujú. hago "Rrr", Ujú. y me enojo en su idioma. Y me entienden en su idioma. Aquí el alfa soy yo, cabrón.
Y aquí me obedecen a mí. Pero no se los puedo decir así porque no entienden lo que les estoy diciendo. Pero nosotros tenemos que entender que en la interacción humana somos alfas, somos betas, somos gamas, omegas, etcétera, etcétera, en donde hay una jerarquía y una comunicación primaria animal. Lo he Ay, estudiado. lo del alfa no te lo compro tanto porque ya ves que ahorita hay tanto rollo con el tema del alfa que No, pero está alguna falsa vez, la teoría, ¿no es así? pero los alfas no tienen que ser masculinos. Hay Exacto. alfas femeninos. Ahora, A lo a que lo me que voy, refiero, Pedro, dame un momentito. A lo que me refiero es que la teoría alfa que se hizo llevó a cabo en cautiverio. Cuando ves al lobo, lomo plateado, no sé qué salvaje. se caracteriza, es amoroso, es protector de la familia, es otra cosa. Sí, Entonces hay que pero distinguir esas mantiene diferencias. su autoridad Ajá, a través de la imposición. eso sí. Cuando hagas O sea, es amoroso, es cariñoso. Yo soy amoroso, yo soy cariñoso con mis hijos, pero en el momento en el que uno de mis hijos o de mi familia veo que hay necesidad de ponerlo en su redil, inmediatamente, a ver, ¡pum!, me paro y digo, hasta aquí. Y no sí, hace falta más. Entonces, claro, la interacción humana la tenemos que empezar a entender de otra manera. Hoy vivimos en una generación de cristal y que nos está llevando a una pérdida de muchas no cosas lo y digas, estamos llegando, No, Pedro, no, no, no. ¿Por qué? A no, ver, mira, ¿quién hizo esa generación de cristal? nosotros, Nosotros, claro, pero no por son de supuesto que cristal, nosotros. no son de cristal, no les hemos No. enseñado cosas. Mira, hoy a mis hijos, por ejemplo, yo los obligo a estudiar con un lápiz y un papel. Hablo con ellos para que lean de una enciclopedia y Ujú, no se conformen con meterse a Wikipedia, ujú. porque hoy la juventud no conoce de conocimiento. Tienen información, pero no son inteligentes. Y eso es culpa nuestra, porque se Claro, nos olvida que el músculo más importante que tenemos es este. El cerebro es un músculo. Y si no lo ejercitas, nunca vas a estar fuerte. Esta generación que hoy tenemos, ¿no? En donde se espantan por todo. Ay, me dijo, ay, que inclusive, que tenemos tantos sexos que ya estoy confundido y la gente no entiende que es muy sencillo, o eres hombre o eres mujer. Ay, no es que yo me identifico como jirafa, pues tú identifícate como quieras, pero el día que te mueras y alguien le haga un examen a tu cuerpo, van a decir que se murió un hombre, no una jirafa o un transexual. sí, Es muy sencillo. el otro día decía un médico, ¿no? Bueno, pues si tiene problemas de próstata, le voy a decir que tiene problemas de próstata, ¿no? No, no va a haber dos. Claro, no, es que soy mujer, pues mi vida, pues sí, pero tienes un problema de próstata, cielo, o sea, por más que quieras, ¿no? Oye, Entonces, ese Pedro, tipo de, me quiero regresar porque no quiero perder el hilo de esto, porque oye, con es que tu conmigo te vas perfil, por todos lados. no, con tu A perfil ver, sí, ya sé, ahí eres todo un espectro, así un abanico radial. Eh, Creo que es importante regresarnos un poquito en cuanto a cuáles son tus dos o tres heridas de la infancia y ojo, espérame, no me refiero a que esas sean necesariamente causadas por los padres. ¿Por qué? Porque cada quien construye o al padre o a la madre. Cuando yo les digo, a ver, mm, háblame de tu papá, no estamos hablando de Pedro Ferriz de Con, que es quien es, ¿no? No, estamos no, hablando no, de que no, tú no, traes acá a en tu ver, cabeza, el que tú construiste. mira, yo te ¿Cuáles voy a son decir las una dos? cosa, yo soy un enemigo de echarle la culpa a mis papás por mis errores. Sí, pero las heridas, A mí, ahí es las que vamos. hay heridas que generan filiopaternal, que las entiendo, pero no por una herida filiopaternal yo voy a querer justificar mis acciones. No, no, claro, Yo pero soy un me enemigo interesa de eso. saberla. Ahora, a mí, por Ujú. ejemplo, y en este mismo tema, yo tengo una herida filiopaternal. ¿Cuál es mi herida filiopaternal? El buscar incansablemente satisfacer a mi padre. Ok. Yo soy un hombre que durante muchos años de mi vida me dediqué a llenarle el ojo a mi papá. Mira, papá, cómo aplaudo. Mira, papá, cómo me aviento del trampolín. Mira, papá, mira, papá, mira, papá, para tratar de recibir una aceptación que yo sentía que no tenía.
porque Ok. mi padre era un hombre muy fuerte conmigo. Ujú. De repente entendí que yo no estoy para satisfacer a nadie y que si quiere, pues así soy. Y si no quiere, pues ni modo. Eso fue muy complicado para mí. Sí, Fue muy claro. complicado el encontrar esa decisión como parte de un límite. ¿Sabes qué, papá? Pues así soy. Ujú, Y no me vas a cambiar porque así soy yo y así soy feliz. ujú. Por ejemplo, ahorita me ves muy casual, pero yo soy extrovertido en mi forma de vestir. A mí me gusta vestirme de colores y me gusta pues, hacer lo que a mí se me da la gana. Si quiero traer barba, la traigo. Si no la quiero traer, me la quito. Pero nunca me la voy a quitar porque tú me lo pidas. Me la Ujú, voy a quitar porque yo quiero. He encontrado con otra de mis heridas la incapacidad de ser feliz ujú, porque yo me la vivía tratando de demostrar ujú, una felicidad que no existía. Y hasta que no me decidí que si yo no era feliz, yo no podía hacer las cosas. En ese momento, para mí se me liberó una carga en mi cerebro enorme. Otra herida importante para mí, filiopaternal, era llegar a cumplir las expectativas de inteligencia. Yo vengo de un abuelo que es una enciclopedia. ujú. Mi abuelo Pedro Ferrer Santa Cruz, en vida, estaba presente en las enciclopedias del mundo. Tú te metías a la Encarta, tú te metías a la Británica, a la Hispánica, a la Enciclopedia de México, al Tesoro de la Juventud, y buscabas Pedro Ferriz, y ahí estaba el carnal. Entonces yo decía, ¿y cómo le voy a hacer yo para que el próximo que esté en la enciclopedia sea yo no puedo no ser, yo tengo un peso enorme y ese peso me arrastró muchas cosas, Claro. porque yo tengo que cumplir la expectativa de ser un Ferriz. No, y todo era Y, insuficiente entonces, y ¿no? todo, y luego borracho y alcohólico, imagínate, Sí. imagínate, un horror, porque entonces era yo, no solamente la desgracia, era yo la decadencia Ujú. de una generación horrible. ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 42 primaveras, Ah, muy bien. ¿Y cuándo te diste cuenta que ya no querías eso, que ya no querías encajar en ese molde? ¿A qué edad? cuando dejé de tomar, cuando dejé de tomar y de drogarme. Y te puedo decir, a los 41. Sí, Yo soy una persona distinta hace menos de un año, sí. porque en verdad te voy a contar una parte de mi vida. La última vez que yo recaí en las drogas, eh, sufrí una depresión horrible porque el mundo de las drogas es un infierno. Al principio es agradable y al principio uno piensa que es todo, ¿no? Y que la droga es rica porque se genera una enorme cantidad de dopamina, Ajá. ¿no? Y te sientes invencible, pero cuando te das cuenta, ya estás metido en eso, Ujú. te estás drogando solo, estás viendo por el espejo a ver si quién te ve, asomándote por tu ventana. Es un mundo muy feo. Sí. La última vez que yo recaí en las drogas, decidí quitarme la vida y me tomé 270 pastillas de Tylenol PM. Evidentemente acabé en el hospital, trataron de ir por mí a la casa porque este, pues fueron por mí la policía y los bomberos, gracias a que mi esposa les avisó. Yo tenía encima a mi perra, yo tengo una perra que tengo un vínculo muy fuerte con ella, porque Ujú, esa perra ha estado conmigo en los momentos más complicados de mi vida y justamente con las drogas. ujú. Cuando ella sabía cuando yo me empezaba a drogar y se molestaba conmigo, pero cuando estaba yo en mi recuperación de la guarapeta o lo que sea, no se me despegaba, me atendía, me daba amor, me dejaba abrazarla. Yo la tenía encima, estaba yo totalmente ido, ¿no? En coma, y tenía yo a la perra encima de mi cuerpo que me estaba protegiendo de los policías y de los bomberos que se tenían que llevar mi cuerpo para poderlo revivir. Y te estoy hablando de mi cuerpo, no de mi alma, de mi cuerpo. Mi alma ya no estaba ahí. Me revivieron en la ambulancia, me llevaron al hospital. Te regresaron Estuve yo porque en, todavía no. Ujú. estuve yo en coma 5 días.
de los que te voy a decir que me acuerdo, de una paz inmejorable. Para mí, la muerte es paz. Es un descanso. Y así lo veía yo. Es un descanso de tantas tribulaciones que yo tenía en la cabeza, familiares, adictivas, etcétera, etcétera. Yo me quería morir, francamente me quería morir. Y me morí, me maté. Me revivieron y me regresaron. Pero yo me quería morir. Eso fue muy complicado. La gente habla, por ejemplo, de la gente que se suicida y piensa que son cobardes. Yo como ex suicida, yo les voy a decir que de cobarde no tuve nada. Requirió de una enorme valentía saber que lo que estaba yo haciendo era para quitarme la vida, para acabar con todo, con un sufrimiento muy grande que tenía yo, con una depresión horrible, con un problema de adicciones, con un pleito familiar, todo. Yo no quería seguir viviendo. Sí. Estuve 5 días en coma. Con un deseo de salir, pero que la voluntad no te llega. No podía, estaba yo enfrascado. Y entonces, de estos 5 días que estuve en coma, me acuerdo de vivir en un fondo blanco. Estaba yo en una especie de habitación en donde lo único que veía eran paredes blancas. Pero yo me veía a mí mismo. Sí. Yo sabía que yo estaba en una especie de sala de espera. Blanca toda. Piso, techo, paredes, todo blanco. Estuve 5 días así, esperando morirme, en lo que los doctores trataban de salvarme el hígado. No podía yo recibir un trasplante, porque como me había yo intentado suicidar, en Estados Unidos los que se intentan suicidar no reciben trasplante. No, Un yo amigo me mío, las transaminasas a tope, ¿no? a todo, todo. Yo tenía un daño hepático del 97%. Y un amigo mío voló de México a Houston para ofrecerme la mitad de su hígado, que gracias a Dios no necesité. Después de mucho tiempo me sacaron de ese problema, me sacaron de una coma inducida y todavía estuve un trato en el hospital y decidí de propia voluntad internarme en un hospital psiquiátrico. Y me metí en un hospital psiquiátrico porque dije, yo tengo que llegar al fondo de esta situación. Ya no puedo seguir así. Me metí a estudiar, con esa avidez de estudio que tengo por todo, me metí a estudiar mi problema, encerrado, sin que nadie me hablara, sin recibir a nadie. Estuve yo arriba de 15 días encerrado en un hospital psiquiátrico leyendo sobre mi enfermedad, aprendiendo sobre Billy Bob. ¿Qué diagnosticó el psiquiatra? Dentro del espectro que tenemos de las enfermedades APA, que está me diagnosticó una depresión clínica, me diagnosticó una falta de serotonina, una falta de oxitocina y una avidez por adrenalina y dopamina, ¿no? Entonces me dieron unas pastillas para poder controlar mis niveles en el cerebro, lo cual agradezco enormemente porque me ayudan muchísimo. No, pues es que De había que ahí entrenar a tu cerebro a producir, a bajar el cortisol y producir sus propias cantidades, ¿no? Exacto. Entonces de ahí vino en mí, si quieres llamarle un despertar espiritual, llámale un despertar espiritual, en donde yo empecé a entender que yo tengo que aceptarme a mí mismo, que yo me tengo que querer, que yo tengo una misión en esta vida para ayudar a personas que están pasando por donde yo pasé, porque yo no quiero que una persona a la que yo pueda ayudar pase por el terrible momento que yo hice pasar a mi familia, de estar en un hospital, así, muriéndome, valiéndome madre, todo, mis hijos, mi esposa, mis papás, todo me valió. Pero Un fíjate, acto Pedro, que no, irresponsable. yo te lo voy a decir desde el otro lado, ¿no? Es que no es que les valga, no saben. La interpretación es que vale no madre, vemos pero no salida, saben qué no está vemos pasando allá salida. adentro y qué está pasando acá, ¿no? Como que son mundos que se separan, ¿Sabes qué ¿no? pensamos? ¿Sabes cuál es el pensamiento? El pensamiento es, quiero dejar de ser un peso para ellos. Sí. Y a veces es hasta Yo desde el sé que amor, ellos no ¿no? lo ven así,
Sí. pero lo que tú estás pensando es, quiero dejar de hacerlo sufrir, quiero dejar de ser un peso. Es un tema muy complicado, es un tema muy, muy complicado que para mí hablar de ello, bendito sea Dios, no me cuesta trabajo, a pesar de ser una persona pública y a pesar de saber que este tipo de declaraciones me llevan a ataques. Ni tu papá te quiere, pinche drogadicto, pinche alcohólico, joto, homosexual, todo lo que tú quieras. Me Lo he visto, lo insultan. he visto. Pero hoy mi corazón tiene la fortaleza para sobrepasar esos insultos y para saber que si toco a una persona y la ayudo a hacer lo que yo tuve que pasar más sencillo, tengo esa misión, esa es mi misión. Además de hacer lo que hago en el periodismo que me encanta, trato de, después de esto y después de muchas otras, mi periodismo siempre se ha tratado de ser muy imparcial. Trato de ser lo más objetivo posible porque en mi vida no ha habido esa objetividad. A mí me han acusado, a mí me han abandonado, a mí me han traicionado, a mí me han hecho muchas cosas, pero si algo yo sé en esta vida es que todos merecemos segundas oportunidades, terceras oportunidades, décimas oportunidades, todos, porque esa persona que no te dio la mano cuando le pediste perdón, al rato la va a cagar y va a pedir perdón él y va a esperar que tú le des y lo que tú tienes que hacer es darle la mano. Sí, fíjate que No podemos, no dale. podemos vivir en un mundo en donde la gente crea que uno no se equivoca. Nosotros, y según dice la Biblia, nos podemos equivocar 70 veces 7, que son muchísimas veces, muchísimas. Bueno, no lo dice Entonces, la Biblia porque no crees en eso, te vas a seguir equivocando. Eso no, te no, vas a equivocar, te para vas a equivocar, te vas a Quiero, quiero, equivocar. quiero retomar algo, Pedro, con respecto a esa, esa, esa necesidad de huir de dos cosas, o de escaparnos o de protegernos de dos cosas. Una es del dolor, tal cual, dolor físico, y otra es del sufrimiento, ¿sí? Eh, Ujú. Todas las personas vamos a recurrir a eliminar eso. A quien le gusta que le duela pues, un machucón o que se lastimó, el que se apretó el dedo, ¿verdad? Y entonces, ay, hacemos esto. ¿Por qué? Porque me quiero quitar el dolor. O comiste picante y se te está ardiendo la boca y así ahora sí dices, no sabes qué hacer, entonces voy a tomar agua fría, hielo, no sé qué. Todos vamos a huir del dolor porque tenemos umbrales muy marcados. El cerebro nos va a desconectar cuando lo Sí, necesite para definitivamente. Yo morir. tengo un umbral del dolor muy alto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando los umbrales son muy altos, la persona empieza a aguantar, 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 pero llega el momento en que revienta. ¿Por qué? Porque el Sí. cerebro te va a proteger, porque el cerebro tiene la responsabilidad y no se le olvida de que su tarea es que nosotros sobrevivamos, ¿no? Mm, Entonces, ante mm. un evento, un traumatismo muy fuerte, pues el cerebro se desconecta y se da esa disociación cognitiva. Entonces, una cosa importante para los padres es que más allá de figura pública, porque me recuerda también lo de Stephen Covey, ¿no? Que le daba vergüenza que su hijo no sabía batear y que qué pena, que no sé qué, hasta que dijo, a ver, ¿por qué me da vergüenza que mi hijo no sepa batear o que no sea un buen beisbolista? ¿Por qué tendría que serlo? Entonces él hace como un replanteamiento, se resetea y dice, no, o sea, tengo que ver yo a mí qué me pasa como padre, ¿no? ¿Qué vergüenza me causa? ¿Qué estoy dejando de hacer? Y ahorita tú que estás en medio de eres el hijo que de alguna manera no, pues de acuerdo a su mentalidad, quería satisfacer las expectativas del padre, la mamá, los hermanos, la sociedad, el grupo al que pertenecías. Y por otro lado, tienes hoy un hijo, ¿sí? Que también, de alguna forma, si no se cuida, va a vivir el mismo fenómeno, a veces aunque no queramos. Entonces, Mira, espero que no. como padre, ¿qué cosa tienen que aprender los padres? ¿Qué cosa tienen que hacer para poder escuchar a sus hijos y respetarlos? Lo acabas de decir. Escuchen a sus hijos, Uh -huh. entiéndanlos. No, no traten de pensar ustedes. Tienen que entender que cada cabeza es un mundo.
Mira, tienes razón, yo tengo un hijo. Y mi hijo es una bala, es una pirinola. Y me Corregido y cuenta ubicado. todo lo que hace. Sí, todo, papá hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo le agradezco a mi hijo la confianza que me tiene. A veces me toca llamarle la atención, pero prefiero la confianza de que me diga, oye, papá hice esto. A ver, mi hijo, pues mira, no seas tonto por esto, por esto, por esto, pero gracias por decirme. Ujú. Yo creo que mi hijo, y eso espero como padre, va a tener de mí la comprensión y la experiencia que yo le puedo dar. Yo no tengo por qué imponerle agenda a mi hijo. Si mi hijo quiere ser periodista, pues querrá él ser periodista. Yo quise ser periodista. Mi papá no quería que yo fuera periodista. Yo quise ser periodista. Ujú. Y créemelo, a mí mi papá no me ayudó ni tantito para hacer lo que hago. Ni tantito. No, no fue para hablarle a un amigo a decirle, oye, entrevista a mi hijo. No. Yo me abrí mi camino. Y me da a veces coraje que me digan, ay, es que tu papi, mi papi, madres. Yo hice mi vida. Yo espero que con mi hijo yo voy a respetar sus decisiones, Ujú. porque a mí no se me respetaron las mías. Yo voy a tratar de escucharlo antes de reprenderlo, porque así lo hago con Pedro, así lo hago con María José. Ujú. Yo trato de ser un papá que está ahí, porque soy su papá, pero no soy su niñera. Ujú. Yo tengo que entender que mis hijos van a estar expuestos al mundo que yo estuve expuesto y que a veces los papás nos quieren proteger. Ujú. Mi hijo se va a topar con las drogas. Mi hija se va a tocar con hombres abusivos. Sí. No lo puedo evitar. No, hay que Está prepararlo. ahí y va a pasar. Sí. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablar con ellos y explicarles qué me pasó a mí. Ujú. Oye, miren, las drogas me hicieron esto. Papi es drogadicto. Papi es alcohólico. Yo nunca se los he escondido, ¿eh? Es más, yo quiero que mis hijos estén orgullosos de su papá, De haber de salido lo que de... yo viví y de cómo salí. Pero de ahí a esconderles mis errores y después que se enteren y que piensen que yo soy un mentiroso, no, para nada. Yo soy lo que puedo, no soy el mejor padre, Ujú. los tengo lejos porque yo soy un papá divorciado. Ujú. No me llevo bien con mi mujer. ¿Por qué? Pues porque no, la vida no nos deja llevarnos bien. Y lo tengo que entender. Y durante mucho tiempo me han quitado a mis hijos, pero mi amor ha sido para ellos tan incondicional que gracias a Dios ellos me aman. Me han intentado quitar la patria potestad, imagínate. Yo, ¿para qué quiero que mis hijos tengan un papá drogadicto? Que no se entiende, no se entiende el Bueno, impacto. Yo lo decía en la pandemia, le decía yo, señores, señoras, si están peleadas con su pareja, si están separados, por favor, no inhiban que sus hijos estén con uno con otro. que ¿Por qué? Porque utilicen son a los que los pierden hijos, más, son los que pierden que, más en este momento, que después no entendemos utilicen por a qué los hacen lo que hijos hacen, en ¿no? contra de los padres, que De las utilicen a los hijos en madres, contra de los padres, de o cualquiera de las madres en contra de los padres, es lo más mezquino y ruin que una pareja puede hacer. pero también pasa al revés, ¿eh, Pedro? Que a veces No, por eso, hacen de eso los dos, de las madres, de los dos. No estoy hablando nada más de las mamás, estoy hablando de las mamás y de los papás. claro. Mira, eh, hay un movimiento, ¿no? De mujeres, ¿no? Feministas. Tú no tienes una idea la cantidad de hombres que se recibimos y que se abusa de nosotros Ujú. y que se menosprecia y que los golpean y todo y se quedan calladitos por temor a que dañen su hombría. A mí me pasó. Yo tuve una ex esposa que me inventó un rumor que me había tenido relaciones sexuales con un transexual y un artista de nombre Fernando Carrillo, a los que ni conozco. Y me quiso dañar mi imagen y mi reputación simplemente porque no le di dinero, porque me enteré que me fue infiel. Ujú. Y de ahí se volteó a sacarme lana y le dije que no, entonces inventó un rumor por el que le pagaron, por cierto. Imagínate lo que uno está expuesto. Hay maldad en este mundo, yo no le hice nada.
pero ella se enamoró de alguien más. Y hubiera sido muy fácil voltearse conmigo a decirme, Pedro, me enamoré de alguien más. Ah, bueno, gracias por tu tiempo. Ah, no, me quiso sacar dinero, aprovecharse de mi situación económica. Y yo le dije, oye, ¿yo por qué te voy a dar dinero? Si la que está yendo eres tú, si la que se enamoró de otro fuiste tú, si la que me dejaste fuiste tú. No, pero es que le dije, es que nada. Pues te voy a destrozar tu carrera, pues destrózamela. Porque te voy a hacer una pregunta ahora yo a ti. Ujú. ¿Cómo se toma el toro? ¿Cómo se toma el qué? ¿Cómo se agarra el toro? Por los cuernos. No, no, se Entonces, agarra becerrito. ya, ya. Ok, da, sí. Pero ¿Sí me explicó? sí, sí, claro, déjame decirte una. Esa frase me la enseñó mi abuelito. Ok. Y es una frase por la que yo vivo. Ujú, Al toro se le agarra becerrito. ¿Para ujú, qué dejas que crezcan cuernos? En el momento en el que tengas un problema, agarra el problema, ya. enfrente el problema, Sí, soluciona el problema. Y yo así soy. Y me vas a ver a mí en redes sociales y en todo, en el momento en el que alguien me hace, a ver, cabrón, a mí, de una vez. Y yo soy un hombre que asume las consecuencias de sus actos de una vez, que me cueste lo que me cueste, pero que me cueste hoy. Porque si me va a costar mañana, va a salir más caro. sí. Fíjate que durante la pandemia, ya ves que se puso de moda Clubhouse. Entonces, yo entré, estuve mucho tiempo ahí y nos juntamos varios psicólogos y psicólogas, más psicólogas, y estuvimos atendiendo gente en línea, o sea, en el audio, ¿no? Sí, Estamos ahí claro, pues es un y nos problema. vinculamos, una psicóloga de Perú, y otra psicóloga que es colombiana, pero que vive en Alemania. Entonces hicimos una sala, hicimos Ujú. casi un maratón y estuvimos 24 horas atendiendo gente y, y atendimos más mujeres. Entonces yo empecé con una idea del movimiento de cero violencia y decía yo, bueno, a ver, ¿quién de ustedes ha sufrido algún tipo de violencia? Y casi el 90% de las personas levantaban la mano, decían yo, pero no nada más las Todos, mujeres, sino que también los hombres. Y yo todos. siempre he dicho, si hay alguien que sufre violencia y que no se habla, de verdad, son los niños, los varones, sufren mucha Sí, violencia, eso se habla muy sí, poco. porque tenemos una reputación tontamente que defender. Ujú. Y Fíjate, justo la sufren por parte yo de las salí, madres, ¿no? claro, yo salí a hablar de mi tema, inclusive hice varios videos en donde, imagínate lo que yo viví. Esta mujer hablaba con otros hombres y les decía que me iba a arruinar mi carrera. A mí me llegaron mensajes en donde me decían cómo ella estaba tramando todo. Me habló la revista a la que me vendió para decirme que o sea, todo me confesaron. Y para mí fue una decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción, darme cuenta de que yo estaba viviendo con el enemigo y que estuvo fraguando el hacerme daño por más de 7 meses. Y una cosa horrible, yo salí a hablar del tema públicamente. Salí a decir, esto fue lo que me pasó a mí. Ujú, Y me daba mucha pena, ¿eh? ¿Y sabes qué me daba más pena? Me daba pena porque yo la quería. ujú, Eso me dio más pena. Sentirte traicionado de esa forma. Y a veces así nos pasa a los hombres y a las mujeres. ujú, Recibir la traición más grande es recibir de la traición de esa persona a la que le das tu corazón. Y de repente te lo apachurra. ujú. Y cualquier presión que le haces al corazón desnudo, duele. Por eso la sociedad hoy es tan cerrada. Y acorazamos nuestro corazón para no ser lastimado. Por eso no hay buenas relaciones Por eso personales. te digo que la confianza se encuentra en peligro de extinción, ¿no? Eso está súper Y es, grave. Pero fíjate, fíjate, yo hoy soy un hombre nuevamente casado. ujú, Me encontré en la vida a María, mi esposa, María Estrada. Y yo decidí entregarle nuevamente mi corazón a alguien. Fue muy difícil. Pero me encontré en ella un alma tan pura y buena que dije, María no solamente se lo merece, ujú. yo necesito hacerlo. Tú te lo mereces, ¿no? Claro, porque yo, a mi punto de vista, yo no merecía el amor por todo lo que era y por todo lo que había causado y todo lo que me había pasado en la vida. Y hasta que entendí lo que es el amor verdadero, y lo entendí con mi esposa, porque mi esposa en todo momento y todas mis decisiones, buenas o malas, ha estado conmigo.
Ujú. Y hay veces que tomo decisiones de las que me dice, te estás equivocando, pero no importa, nos equivocamos juntos, mi amor, porque para eso somos pareja. El día que tú te encuentres una persona que te diga, valemos madre juntos porque somos pareja, nos equivocamos juntos porque somos pareja, ese día has encontrado el amor. No se trata de que te digan qué te bonito estás, no se trata, mira, yo encontré en mi esposa a una persona, claro, es guapísima, pero olvídate de eso. Yo encontré una persona con la que quiero caminar de la mano cuando sea viejo. Y Ujú. yo voy a ser viejo más rápido que ella. Pero cuando ese momento llegue, yo tengo que saber que mi relación ya no va a ser una relación sexual, ya no va a ser una relación de una atracción física, va a ser una relación de dos viejitos viendo la tele o disfrutando un libro que les gusta su compañía. A mí, lo primero que me gusta de mi esposa es su compañía. Claro, Me gusta que estar con disfrutan ella. lo que hacen juntos, porque si no hay disfrute, no Esto- hay nada, ¿no? Estoy con ella todo el día. No te tienes que ir lejos. Ahorita que estoy en la entrevista contigo, mi esposa está allá afuera esperándome, Ujú. porque yo cargo con mi vieja para todos lados y me dicen que soy un mandilón y me dicen que quién sabe qué. Yo no soy un mandilón, soy un hombre que está enamorado de mi mujer y me gusta estar con ella. Si les gusta y si no les gusta, pues que no me vean. Eso también lo decidí, fíjate. A mí me gusta estar con mi vieja. Cuántos cambios, Pedro? Y yo creo que algo que necesitamos, y es lo que veo mucho en redes sociales, necesitamos aprender a entender al otro y también a comprender al otro, a entendernos nosotros para poder Pero comprender al lo otro, que ¿no? más tienes que Y entender es que lo bajarle que haga el otro, y lo que más bajarle tienes que el entender es que lo lenguaje. que haga el otro a ti lo que haga el otro a ti te vale madres. Por eso es que Tenemos como que no nos aprender a conocemos, no nos respetar entendemos. la vida de los demás Mm, y las decisiones de los demás y a no tomar y a no juzgar a los demás. Yo he ujú. vivido una vida de juzgada, todo me juzgan a mí, que si dije, que si hice, que si fui, que si no fui, que si hablé, que si no hablé, todo me juzgan. Yo no juzgo a nadie hasta no tener la información completa. Mira, eso es imposible, Pedro, decir No todo somos porque nadie para siempre juzgar. estamos juzgando, siempre. Nadie, La cosa es yo no. expresarla y cómo la expresamos, pero de que aparecen, acá aparecen. Mira, yo a mi vida personal, yo no ando por la vida viendo cómo vas vestida, qué hiciste, qué No, no, comiste, no. cómo llevas con O tu sea, pareja. No, a mí me hay vale, no, cosas exageradas con eso y hay no. otras cosas que tienen que ver con ideas o con comportamientos, etcétera. Pero, vamos, es Pero imposible. si tú no estás de acuerdo conmigo, lo menos que yo puedo hacer es darte la oportunidad de tratarme de convencer. Y en una de esas me convences. Y si no me convences, puedo estar completamente a gusto diciendo, ¿sabes qué? No piensas igual que yo. Ujú. ¿Tú crees en Dios? ¿Sí o no? Bueno, yo creo en Dios. Si tú no crees en Dios, pues muy tu tema. Ya nos vemos cuando nos muramos. A ver dónde estás tú y a ver dónde estoy yo. Ajá. Ya si yo estoy contigo y Dios ni existe. Fíjate O que chance tú estás ahí conmigo. sí, déjame ¿Quién decirte que sabe? cuando falleció mi hija, porque yo tengo una historia yo les digo que soy experta en pérdidas, ¿no? Entonces, cuando yo Lo tuve siento cuatro mucho. hijos, estoy bien, gracias. Yo tuve cuatro hijos y perdí tres, entonces cuando falleció mi hija, la tercera, porque tengo un hijo, afortunadamente sí tengo un hijo que me recuerda que soy madre, lo que significa y estos desafíos. Pero cuando falleció mi hija, mucha gente decía, ay, no, no te preocupes, mira, que ella está bien, que no sé qué, que no, luego adoptas una. A ver, no entienden nada de lo que uno vive. Y cuando Nah. pasa, yo durante un año fui contando los días que llevaba sin ella, hasta que dije, estoy yendo en contra de lo que enseño, porque yo a la gente le enseño a transformar la interpretación de las cosas, de las situaciones. Y entonces yo estoy yendo en contra de mi propia enseñanza. Pero si me Ese día, permites un comentario, sí, ¿sabes qué te hubiera servido mucho? Una persona que no te hubiera dicho nada, que sí, simplemente te hubiera dado la mano y que te ujú, abrazara. sí, sí, sí. Ya. Pero bueno, ya en otro momento hablaremos de pérdidas porque hay de pérdidas a pérdidas, ¿no? Pero Claro, fíjate, claro. sí, fíjate que una cosa que me di cuenta es que justo al año que fuimos a la iglesia y que el padre regañó a mi ex marido para decirle,
¿por qué quieren hacer misa? Que no sé qué, y ¿por qué lo regaña? O sea, si él tiene la necesidad de hacer una misa y se la está pagando, pues que la haga, ¿no? Pero Claro. en ese día yo dejé de contar el tiempo que llevaba de la pérdida y lo invertí. Yo dije 1 año menos para el reencuentro, porque mi hija y yo hicimos un pacto antes de que ella falleciera. Hicimos un pacto, entonces, pues dije, ya lo cambié. Y en ese momento que Si cambié, algo está seguro, es que todos nos vamos a morir. Es claro, esa fuerzas. y en ese momento cambió mi interpretación. Entonces después la gente decía, ¿cómo es posible que tú no sientas? O sea, como que quieren verlo a uno todo el tiempo en duelo o cosas por el estilo. Entonces, a la gente nunca se les Amor, puede satisfacer y tampoco les vamos a poder hacer caso. Lo que necesitamos es tener ese autoconocimiento, la autoconciencia claro, y el que queremos, ¿no? Yo creo, claro. ¿no? Mira, eso que ves ahí es mi esposa. Ajá. Mírala. Hola. Saluda. Hola. Ujú. Una dorada. Sí. Fíjate que me encanta lo que dices. Te voy a poner un ejemplo que yo aprendí a través de ella, de mi esposa. Ve tú, chamaca, ven. Mi esposa perdió una hermana a la que todos los días recordamos, ella y yo, Carla se llamaba, Ujú. y mi esposa ha pasado por un proceso de pérdida de lo que para ella fue su hermana, su role model, casi su mamá. Ujú. Y esto que me cuentas de que tú perdiste a una hija, te lo entiendo perfectamente bien por lo que yo veo y respeto de la pérdida de mi mujer, Ujú. ¿no? Me encanta lo que dices. Yo dejé de pensar en los días que llevo sin mi hija a pensar en el tiempo que me falta para poderla ver. Y te recuerdo cómo pensaban los aztecas. Claro. Los aztecas pensaban que el día que nacías no era el día que nacías, era el día que empezabas a morir. Ajá. ¿Sí me explicó? Entonces, si, si tú te das cuenta, por ejemplo, de todos los cambios que yo te he platicado, uno de los cambios más importantes que yo tuve en mi vida fue la presencia de María. Ujú. Fue encontrar en mi pareja a mi alma gemela, a la persona a la que le puedo contar absolutamente todo y que nunca me va a juzgar. A la persona que a través de, por ejemplo, mi adicción, Ujú. María entiende. Y yo me acuerdo cuando yo tomaba con María, María nunca me dijo que dejara de tomar, ni me invitaba a parar la fiesta. María fue tan amorosa conmigo que me decía, pues aquí estás para darnos en la madre juntos, mi amor. Es que no puedo dejar de tomar. Y la que estaba al lado de mí, viendo cómo me daban la madre, pero al lado de mí, era María. Y entonces yo me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que no solamente no lo merecía yo, me di cuenta que no lo merecía ella. Y yo me acuerdo en el hospital, yo le dije, yo hoy quiero ser el hombre que tú te mereces, porque tú te mereces, eres tan linda, tan buena, tan comprensiva, tan amorosa, tan todo, que lo que yo tengo que hacer en mi vida es poder estar a tu altura. Yo me topé con una niña, que mi esposa es una niña, mi esposa tiene 26 años, pero es un alma vieja, como yo. Y me encontré a esta niña, de la cual estoy profundamente enamorado, que me enseñó a vivir. Hazme tú el favor. Imagínate tú, yo después de 40 y tantos años, llegó una escuincla a enseñarme cómo yo tenía que vivir, a aceptarme tal y como yo era, porque yo de repente salía con unas camisas floripondiosas, que quién sabe quién, y todo el mundo me criticaba, y la única que me decía, qué guapo te ves, mi amor, era mi vieja, porque mi vieja decía, aunque chance dentro de ella decía, este güey está loco, pero este loco yo lo quiero. Ujú. Eso cambió mi perspectiva en la vida, porque entonces yo podía ser quien yo era y yo no tengo que estar buscando que me acepten, ni ella a mí, ¿eh? Yo, como le digo a mi esposa, María tiene una personalidad y 30,000 amigas, porque es mujer y de repente quién sabe qué se les bota la canica. Y yo amo a todas sus canicas, la amo de buenas, la amo de malas, la amo en sus días, la amo no en sus días,
La amo a ella, punto, fin, se acabó. Yo creo que Eso cambió mi está vida. vinculado con el respeto, ¿no? Con el respeto al otro, que ese Claro. respeto que tú recibiste te hizo darte cuenta, tomar esa conciencia, ¿no? Respetarla a ella y Sí. entonces darme cuenta de que, como te lo dije, el día que nos vinimos a Cancún, mi esposa y yo, nos vinimos de Estados Unidos, después de que salí de la clínica de rehabilitación, y le dije, vámonos a empezar una vida nueva. Ujú. Nos vamos sin nada. Y mi esposa me dijo, vámonos, de la mano, los dos. Vamos a darnos en la madre, nos vamos a dar en la madre juntos. Vamos a tener éxito, lo vamos a tener juntos. Bendito sea Dios, las cosas nos han salido muy bien. Es, Pero nos han salido muy bien en el momento en el que ella y yo hicimos este compromiso y en el que yo hice el compromiso de cambiar mi vida. Yo no tengo muchos años de sobriedad, pero sí tengo muchos años de sobriedad, porque conozco y sé a conciencia qué es lo que quiero. Hoy rompí una barrera de la que no me quiero dejar caer, que ha sido el poder salir y que no se me antoje un tequila o que no se me antoje un pase de droga. Ya no se me antoja, pero no quiere decir que no me guste, ¿eh? no, claro. Quiere decir que es una lucha y que gracias a que yo Cuánto tengo tiempo tienes de haber dejado ya de consumir 6 meses, 6 meses, solamente drogas? no alcohol y drogas, No, no, 6 meses, alcohol, pero me interesa saber, por ejemplo, en particular, no sé, cocaína, ¿cuánto tiempo tiene que suspendiste? 6 meses. Ah, seis La meses. última vez que recaí fue hace 6 meses. Ahora, antes de esos 6 meses había tenido algunos periodos de sobriedad, pero Ujú. la última vez que consumí fue hace 6 meses. Pero la última vez que consumí, Dios me abrió la cabeza y me enseñó muchas cosas que yo no había querido ver. Yo creo, y tú lo sabes, Pedro, que siempre el cuerpo te avisa. El cuerpo siempre te manda las señales, Hombre, ¿no? mira que si me lo Y hay dices. que hacerle No caso sé y en cómo el andemos momento de levantar la mano. tiempo, pero yo tengo mi junta de justamente de doble A en unos minutos, en media hora, Claro que entonces sí, Pedro. tengo No, que ir. yo te agradezco mucho Pero te digo una cosa, sí, creo que nos quedamos a medias. sí. Vamos Creo otra. que esta plática merece una continuación. Ah, Y aparte, me da mucho gusto hablar contigo, me da mucho gusto poder hablar de estos temas. gracias. Y te propongo, digo, ya me autoinvité, a que Ajá. volvamos a hacer otra sesión para poder siguiendo hablando cosas que tú puedes utilizar en tus talleres y Ujú. que puedan servirle a la gente sobre, pues, Pedro, Sí, ¿no? y lo que me digo, si te parece bien, cerremos con un mensaje, sobre todo ahorita yo estoy muy inquieta, Pedro, con los padres, porque tú sabes que, seguramente sabes que en este momento un niño, un adolescente, un jovencito se está suicidando, porque se suicida Sí, entre 25 y 30 por día. Digo, que no es sí, el caso, pero no me gustaría como madre o que los padres estén pasando por eso. He sí, acompañado gente con intento de suicidio como parte de la práctica psicológica, pero vamos, mm, como consultora y todo eso, voy por empresa. Pero eso lo hago con mucho gusto cuando hay pérdida. Entonces, sí me ocupa, no me preocupa, sino que los padres y las madres tengan esa conciencia. Ya luego hablaremos de otros que son los abusadores, ¿no? Pero de esos que no saben qué hacer, que mira, necesitan así un jalón de oreja, ¿qué les dirías? y yo lo único que yo les diría es que yo me intenté quitar la vida 4 veces. Eh, Gracias a Dios salí tonto para hacerlo y no me la quité. Bueno, y exitosamente. Ajá. Creo que si a mí alguien se me hubiera acercado en ese momento con la intención de ayudarme, me hubiera encantado tener con quien llorar, sin que me juzgaran. Si tu hijo está pasando por un problema así, primero que nada, escúchalo. No lo regañes, escúchalo, con amor. Déjalo que te hable de sus peores miedos, porque si quiere acabar con su vida, es porque está pasando algo muy complicado en su vida, que para ti puede no serlo, pero para él sí lo es. Te invito a que no pienses por él, a que pienses por ti y a él piense por él.
y a que no invalides los sentimientos que pueda llegar a tener tu hijo o tu hija. Eso es importantísimo. Oye, es que me duele esto. Ay, ¿cómo te duele? No te estoy preguntando si crees que me duele. Te estoy diciendo que me duele. Estoy diciéndote que esto me afecta. Y nosotros no somos nadie para invalidar los sentimientos de los demás. Y eso lo solemos hacer mucho. Sí. Yo te pediría que si tienes un hijo que está pasando por esto, lo ayudes a través de terapias de grupo y a través de terapias individuales si es que tienes la capacidad económica. Pero si no tienes la capacidad económica, acércalo a una terapia de grupo que se da en las iglesias, en donde se habla de manera grupal sobre sus problemas. Ustedes no saben lo bueno que son estas terapias de grupo, en donde hablas con gente que está pasando por lo que tú estás pasando y te va a entender sin juzgarte. Esas serían mis recomendaciones. Y Claro, por y si no supuesto, sabes cómo entreguen amor. quedó papá, pide ayuda, porque también tú la necesitas, ¿no? Pide ayuda. Es lo que te digo. Sí. Pide ayuda psicológica. Si tienes la capacidad, porque nos podemos encontrar con muchos casos de gente que no tiene la capacidad económica para pedir ayuda de un terapeuta privado. Claro. Entonces, existe eso. Si tienes ese problema, ve a una iglesia. No hables con el padrecito. No, esto no es un exorcismo. Con los Ve y grupos. busca grupos de ayuda. Esos grupos ayudan mucho. Si puedes un psiquiatra, hazlo. Si puedes un psicólogo, hazlo. Pero a los psiquiatras también les pido que hagan exámenes, que no nada más lleguen y les den Ribotril y a Temperator y todas estas pastillas. Hagan exámenes, porque a veces nos dan cosas que nos empeoran. Sí. Yo conozco psiquiatras que llegan y lo primero que hacen es abre la boca y te mete un Tafil, un Ribotril, un Lexapro, algo así, una benzodiazepina. No es así. Por favor, háganse un examen de química sanguínea y en ese examen de química sanguínea vean lo que hace falta. Puede ser litio y tú le estás dando una benzodiazepina a alguien que necesita litio O puede ser incluso y les cambia la vida, ¿eh? Oh, sí. Sí, ¿vale? estamos en esa línea, pero yo de verdad te agradezco mucho que hayamos tenido esta conversación. Vamos a hacer otras para apoyarnos en esta campaña de, pues, si podemos ayudar a los demás a que replanteen su manera de apreciar la vida, creo que va a resultar útil. ¿Sale? Te Vale mando la un pena. abrazo. Cuenta con mi ayuda. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima. Bye. Saludos, María. Órale, Bye. pero me hablas, ¿eh? Sí, Tenemos un compromiso de ayudar a la gente. claro que sí, yo te busco. Órale, Gracias, bye. chao. Bye.